una anciana llamada Evelyn Carter, después de toda una vida de trabajo y dignidad, fue enfrentada en su propio porche por dos hombres que intentaban arrebatarle su hogar. Hudson y Tanner llegaron convencidos de que podrían intimidarla y salirse con la suya, como tantas veces lo habían hecho con otros. Pero no sabían que a su lado estaba Justice, un perro retirado de la unidad K9, cuyo entrenamiento y lealtad cambiarían todo el rumbo de la noche. Y solo escuchen cómo este giro inesperado convirtió una amenaza en una lección de coraje y en el triunfo absoluto de la justicia. Evelyn Carter había pasado la mayor parte de su vida en Maple View, una calle que para muchos no era más que una hilera de casas antiguas, pero que para ella representaba toda una historia de constancia y resistencia. Durante 42 años, había visto cómo el barrio cambiaba de piel una y otra vez. El viejo colmado, donde solía comprar cuadernos para sus alumnos, se convirtió primero en una tienda de empeños y luego en un prestamista de intereses imposibles. Los faroles que antaño emitían una luz cálida y dorada, ahora parpadeaban en un blanco frío que hacía que las noches parecieran más largas y desiertas. A los 76 años, jubilada tras décadas como bibliotecaria escolar, Evelyn conservaba todavía esa firmeza de carácter que sus alumnos recordaban cuando acudían en busca de consejo. En el buzón de su porche seguía brillando una placa sencilla con las letras Señora E. Carter, como un símbolo de identidad que se negaba a ser borrado. Las tardes templadas eran su refugio. Preparaba una infusión de menta en su termo de acero inoxidable. Acomodaba una silla junto a las hortensias que cuidaba con esmero y dejaba que la brisa la envolviera en compañía de su inseparable perro, Justice. Era un pastor alemán de pelaje sal y pimienta, con el hocico ya encanecido, lo que a menudo engañaba a los desconocidos, haciéndoles pensar que era un animal dócil e indefenso. Sin embargo, esa calma era una elección. Bajo la superficie se encontraba la disciplina de años de entrenamiento, un instinto alerta que no había perdido a pesar de la edad. Aquella noche, algo se percibía distinto en el aire. El silencio del vecindario estaba interrumpido por el murmullo de un motor. Una camioneta vieja, sin placas, permanecía encendida al final de la calle. Dos hombres se apoyaban en la caja, murmurando y lanzando miradas hacia la casa de Evelyn. No eran visitantes casuales, y sus gestos recordaban a quienes tantean una valla antes de intentar saltarla. El más alto, Mason Briggs, tenía 35 años y un rostro endurecido por la frustración. Llevaba meses aceptando encargos turbios de una empresa de desalojos que trabajaba en los márgenes de la ley. Su trabajo consistía en presionar a propietarios vulnerables, hacerles firmar documentos bajo intimidación y cambiar cerraduras antes de que un juez siquiera revisara el caso. Junto a él estaba su primo Tanner, cubierto por una sudadera con la capucha apretada, moviéndose con una nerviosa arrogancia propia de alguien que nunca había enfrentado verdaderas consecuencias. La motivación de Mason era tan simple como cruel. Debía 3 meses de manutención y ya evitaba una orden judicial. La empresa le ofrecía dinero rápido a cambio de resolver situaciones. Una anciana, papeles de propiedad en disputa, le había dicho su supervisor: «Ve, haz que se incomode, llévate el archivador». No resistirá. Para Tanner, la recompensa no era solo económica. Buscaba presumir una historia de dominio, demostrar que podía intimidar a alguien. En sus mentes, Evelyn no era una persona con una vida de esfuerzo, sino una puerta fácil hacia efectivo. Al cruzar el bordillo y comenzar a subir por el sendero que conducía al porche, Evelyn sintió un destello de ira que, lejos de desestabilizarla, le devolvió la serenidad. Se incorporó con el termo aún caliente en la mano, el teléfono guardado en el bolsillo y Justice sentado a su lado, firme como una sombra leal. Con voz plana, sin titubeo, pronunció: «Buenas noches. Están en propiedad privada». Mason intentó ocultar la tensión con una sonrisa ensayada, el tipo de gesto que se practica frente al espejo cuando uno quiere parecer convincente. «Señora, venimos por un asunto de escrituras. Solo son unos formularios, nada más». «Será rápido». La respuesta de Evelyn fue cortante, un muro sólido que no dejaba espacio para discusiones. «Entonces volverán con una orden y con la autoridad adecuada».
y esperarán en la verja hasta tener ambas. Justice inclinó las orejas hacia adelante, percibiendo el cambio en el ambiente. Evelyn apoyó 2 dedos sobre su collar, recordándole con suavidad que todavía no era el momento de actuar. El aire parecía vibrar entre la determinación serena de la anciana y las intenciones cada vez más torpes de los hombres. Lo que para ellos era un trabajo rutinario se estaba transformando en un encuentro inesperado con alguien que no se encogía ante la presión. Y en el silencio que siguió, quedó claro que esa noche no se desarrollaría según sus planes. La tensión se volvió insoportable en cuestión de segundos. Tanner avanzó un paso decidido y subió al porche, lo suficiente para que Evelyn percibiera un olor rancio que mezclaba vapores con un leve tufo de gasolina. Su voz salió baja, cargada de irritación contenida. ¿Por qué lo complicas? Firma. El papel. En esas pocas palabras se reflejaba no solo la impaciencia de un hombre joven que nunca había aprendido a esperar, sino también la frustración de quien se aferra a un papel como si en él estuviera la solución a todos sus problemas inmediatos. Evelyn sintió como un miedo frío se abría paso por dentro, no como un grito repentino, sino como un cincel preciso, hurgando en los rincones donde habitaban viejos duelos. Recordó la bandera cuidadosamente doblada que guardaba en honor a su esposo, las noches en las que revisaba con cautela el balance de su pensión, los pequeños rituales que le daban estabilidad a su vida, preparar el té, ordenar los libros, cuidar sus flores. Cada recuerdo pesaba como una advertencia de lo fácil que era que alguien destruyera lo que había costado toda una vida sostener. Se obligó a pensar en sus años como bibliotecaria, en la voz con la que calmaba a los niños asustados. «Di lo que es verdad. Dilo claro». Con esa misma firmeza, respondió, «Tienen que irse». Ahora el gesto de Mason se endureció al instante. Su mandíbula se marcó con una tensión que era el reflejo de todo lo que detestaba en la vida. Que le dijeran no. Que le cerraran puertas como aquellas de los tribunales donde tantas veces buscó salida. Que alguien se mantuviera erguido frente a él, recordándole, sin proponérselo, la ausencia de un padre que lo había dejado antes de enseñarle lo que significaba reconocer un error. Avanzó hasta la puerta mosquitera y estiró la mano hacia el picaporte. «Solo hablaremos dentro», murmuró, como si esa invasión pudiera justificarse bajo una fachada de cortesía forzada. Fue entonces cuando Justice se levantó. No emitió un gruñido ni un ladrido, pero la atmósfera cambió de golpe. Su cuerpo adoptó la postura de un profesional que delimita un territorio. Aquel pastor alemán no era un perro común. Llevaba consigo la memoria de 10 años de servicio en la unidad K9 de la ciudad. Había rastreado senderos en medio de la noche, soportado la presión de multitudes agitadas y reconocido amenazas entre olores que otros ni percibían. Evelyn lo había adoptado al jubilarse él, porque comprendía lo que significaba envejecer en un mundo que confundía bondad con debilidad. Justice no necesitaba demostrar nada, pero estaba listo para recordarles que no todo era tan sencillo como creían. Tanner, buscando impresionar, abrió un pequeño cuchillo con un chasquido metálico. El gesto era más teatral que útil, un acto propio de un adolescente que nunca asumió que la adultez ya había llegado y exigía responsabilidad. La hoja brilló a la luz tenue del porche. «Muévete, abuela», soltó, convencido de que bastaba la amenaza para imponer su voluntad. Por un instante, todo se redujo a sonidos mínimos. El motor de la camioneta que seguía encendido, la madera del porche que crujía bajo el peso de los cuerpos, el eco de una respiración contenida. El miedo se transformó en dolor, no físico todavía, sino en esa certeza de lo rápido que la dignidad podía ser arrebatada. Evelyn elevó el rostro, manteniendo la calma en la mirada, y con un tono suave, casi ceremonial, pronunció una sola palabra: justicia. Fue como el gesto de un director marcando el inicio de la sinfonía. El pastor dio un paso al frente, colocándose entre ella, y la amenaza. Bajó la cabeza, cuadró el cuerpo. Fijó sus ojos en el centro de gravedad de Tanner, calculando cada posible movimiento. En su memoria, las órdenes no eran palabras sueltas, sino reflejos enraizados en los músculos. Stand off.
Guard, hold. La voz de Evelyn no era la de su antiguo guía, pero transmitía la misma autoridad serena que aprendió a obedecer sin dudar. Tanner soltó una carcajada nerviosa, intentando mantener la fachada, pero en su risa había un quiebre, una vacilación que lo traicionaba. Mason, en un arrebato de impaciencia, empujó la puerta con fuerza. La malla se desgarró de inmediato, dejando un sonido áspero en el aire. El termo de Evelyn cayó al suelo, y el aroma a menta recién preparada se esparció de golpe, llenando el ambiente con una fragancia punzante que contrastaba con la tensión. Para ella, esa caída fue como la chispa que encendía memorias dolorosas, las humillaciones repetidas que había tenido que soportar, las salas de espera donde le exigían paciencia infinita, el silencio impuesto tantas veces cuando se esperaba que no levantara la voz. Esa opresión, acumulada durante años, subió a su garganta, hizo arder sus ojos y amenazó con convertirse en lágrimas. Pero Evelyn se mantuvo erguida. No permitiría que el llanto manchara su porche. El pulgar de Evelyn presionó con firmeza el número de emergencia. No había temblor en su voz, solo la seguridad de quien se sabe en el derecho de proteger su hogar. 2 hombres en mi casa, informó con calma. Intento de entrada forzada. Maple View. Esquina con Grant. No pidió ayuda como quien suplica. Habló como quien entrega un reporte preciso. Esa diferencia fue la primera grieta que se abrió en los planes de los intrusos. En la acera de enfrente, varias luces se encendieron casi al mismo tiempo, iluminando ventanas y porches como si la calle despertara de golpe. La señora Dunbar levantó su teléfono con expresión decidida, lista para confirmar la llamada. Al otro lado, Luis salió a su jardín y cruzó los brazos, adoptando la postura universal del testigo que, sin pronunciar palabra, anuncia a los agresores que no están ocultos, que cada movimiento será observado. El cuello de Mason se tiñó de vergüenza. Nunca había calculado enfrentarse a una audiencia. La esperanza irrumpió en la escena en 3 movimientos claros y distintos, como capítulos dentro de la misma noche. El primero vino de justicia. Cuando Tanner amagó con el cuchillo, Justice no reaccionó con violencia ciega, sino con la precisión de un experto. Giró sobre sí mismo. Golpeó la muñeca del agresor con el hocico en un movimiento seco y medido que buscaba desarmar sin destruir. Inmediatamente ejecutó un bark and hold perfecto. Sus ladridos eran fuertes, cortados en ritmo, diseñados para congelar el cuerpo del adversario, no para desgarrarlo. Se colocó de modo que Evelyn tuviera un camino libre hacia atrás, pero se mantuvo en su sitio, ni un centímetro más allá. Era una coreografía aprendida en años de entrenamientos y misiones. La lección de que la verdadera fuerza no se mide en la capacidad de atacar, sino en la disciplina de saber contenerse. El segundo movimiento se dibujó en el rostro de Mason. Durante un instante su humanidad, enterrada bajo meses de decisiones equivocadas, emergió. Vio cómo la luz del porche formaba un halo sobre el cabello plateado de Evelyn, cómo los vecinos se reunían en silencio, cómo aquel perro no avanzaba porque no necesitaba hacerlo, y recordó a su hija. Recordó que en una semana cumpliría años, que él había prometido no volver a causar miedo a nadie, que aunque no tuviera dinero para el pastel, sí podía cumplir con esa promesa. Esa noche entendió que no estaba realizando un trabajo fácil contra una desconocida. Estaba inscribiendo su rostro en la pesadilla de una mujer inocente. Ese espejo lo sacudió. Tiró de la manga de Tanner y murmuró. Se acabó. ¡Vámonos! El tercer movimiento llegó con el sonido inconfundible de las sirenas. Primero una, luego otra, que se fue acercando hasta volverse eco vibrante en toda la cuadra. Una patrulla dobló en Maple View y se detuvo con las luces girando, seguida de otra que reforzaba la presencia. La puerta delantera se abrió y de ella descendió la oficial Renee Hart, con la palma abierta y una postura calculada para transmitir control sin agresión. Sus ojos recorrieron la escena en un segundo. La puerta rasgada, el brillo metálico del cuchillo en el suelo del porche, el pastor alemán con la tensión exacta de un manual vivo. Se acercó un paso y bajó la voz al dirigirse a Evelyn. ¿Ese perro está entrenado? La pregunta llevaba respeto, no duda.
Evelyn enderezó los hombros y por primera vez en la noche dejó que el orgullo se reflejara en su tono. «Retirado de la K9», dijo. «Se llama Justice». La radio de René crepitó en su hombro. «Copiado. Partes en la escena. Sin heridos reportados todavía». Luego, con voz más firme, se dirigió a los intrusos. «Manos visibles. Retrocedan hasta la acera». Despacio Tanner, que minutos antes había intentado imponer un aire de dominio, se encogió en una queja impotente. Mason, con los hombros vencidos por el peso de la vergüenza y la repentina claridad de lo que casi había hecho, alzó las manos sin resistencia. El equilibrio de la calle había cambiado. La anciana que ellos habían visto como un blanco frágil permanecía de pie, dueña de su espacio, con un perro que simbolizaba más que protección. Representaba la memoria de una vida de disciplina, servicio y coraje. Y ahora, frente a las luces azules que pintaban los muros del vecindario, lo que quedaba expuesto no era la debilidad de Evelyn, sino la vulnerabilidad de aquellos que habían llegado creyendo que podían doblegarla. Lo que ocurrió después se sintió como un pequeño juicio improvisado bajo la luz de un farol. No había estrados ni togas, pero cada palabra expuesta parecía una declaración. Las motivaciones fueron saliendo a la superficie en fragmentos desordenados. Se reveló el murmullo oscuro de la empresa de desalojos, que pagaba bonos por convencer a los residentes vulnerables de abandonar sus casas. Mason admitió, con la voz entrecortada, que su cadena de malas decisiones estaba unida a un deseo genuino de no fallar otra vez a su hija. Tanner, en cambio, no buscaba más que reconocimiento. Su necesidad de aparentar peligro nacía del vacío de nunca haber sentido respeto. Evelyn también habló. Contó cómo en las últimas semanas habían aparecido falsos avisos en su puerta. Cómo las llamadas durante la cena insistían en que estaría más segura en una institución. Cómo la soledad se convierte en el olor que ciertos depredadores detectan con facilidad. La oficial René Hart escuchó todo con paciencia. Luego marcó la línea con una claridad serena. «Hay una diferencia entre dificultad y daño», dijo sin dureza pero con firmeza. «Esta noche ustedes eligieron causar daño». Con esas palabras, colocó las esposas en las muñecas de Tanner, por amenazas con arma y tentativa de entrada ilegal. Mason, que nunca llegó a cruzar el umbral, y cuya voz temblorosa parecía más un comienzo de arrepentimiento que un desafío, recibió una citación y una fecha de corte, además de la advertencia de que la empresa para la que trabajaba recibiría la visita de la Fiscalía Municipal. Luis y la señora Dunbar ofrecieron sus testimonios y un supervisor llegó para fotografiar la puerta rota y el cuchillo en el suelo. Solo entonces Justice exhaló. Como si soltara la tensión acumulada, se sentó y apoyó su cuerpo cálido contra la pierna de Evelyn. Ella se inclinó, apoyó la frente en su pelaje y dejó que las lágrimas fluyeran en la intimidad de esa cercanía. «Buen chico», susurró. «Mi valiente oficial». En ese instante el dolor que la había acompañado tanto tiempo se aflojó, y en su lugar nació una esperanza que rozaba la alegría. El triunfo no fue ruidoso ni espectacular, fue medido y sólido. Al día siguiente, vecinos llegaron con herramientas y repararon el porche. Se reactivó una cadena de mensajes para vigilar el vecindario. El fiscal citó a declarar a la empresa de desalojos. Una oficial joven dedicó tiempo a escribir un informe que parecía más una promesa que un trámite. Mason, impulsado por la imagen de las pequeñas manos de su hija, abandonó la empresa una semana después, y en su audiencia se ofreció a testificar contra sus prácticas. Tanner aceptó un acuerdo judicial, y por primera vez en mucho tiempo, se vio frente a un defensor público que le preguntó con sencillez, ¿qué tendría que pasar para que quisiera ser útil? La inspiración llegó un sábado. Los niños de Maple View se reunieron para una demostración de seguridad en la calle. La oficial Hart llevó conos y calcomanías. Evelyn preparó limonada y sonrió con el mismo gesto que años atrás usaba en los círculos de lectura. Justice, con su viejo chaleco K9 y un parche rojo que decía «retirado», mostró órdenes simples. «Siéntate, quieto, observa».
No necesitó demostrar nada más, porque el verdadero poder se reconoce, pero rara vez necesita desplegarse. Evelyn cerró el evento con la cadencia de bibliotecaria que convertía frases en anclas. Nos cuidamos unos a otros. Decimos lo que es verdad. Permanecemos firmes donde debemos. Las hortensias vibraban con el zumbido de las abejas, y por primera vez en mucho tiempo, la cuadra volvió a sentirse como un hogar. De camino a casa, una niña preguntó si Justice era un héroe. Evelyn bajó la vista hacia el pastor alemán, que caminaba a su lado, con las orejas erguidas y el paso constante. Él sirvió. Respondió, y lo recuerda. Luego, en voz más baja, para sí misma y para cualquiera que quisiera escuchar, añadió, y nosotros también.